Me solicitaron que hablase de un libro de Cintio en particular y yo escogí el que se llama Testimonios, que no es de testimonios como tal, sino de poemas. Es muy característico de su mirada, tan contemplativa, tan participativa, el llamar testimonios a una colección de poemas. Los que han escuchado o leído a Cintio Whittier saben que él habla de poesía siempre, aunque hable de otra cosa. Por ello, su novela tiene su centro en la poesía, como dicen que ocurre con todas las buenas novelas. Y sus ensayos no tienen jamás un tono académico ni meramente erudito. Dice un versículo del Corán: el corazón no desmiente lo que ha visto. Tal es la fidelidad del autor. Al comentar cada revelación que ha recibido, se rehúsa a abandonar el orden poético en que su mirada las sitúa. Esto nos pone en un noble aprieto a la hora de criticar la obra de Cintio, pues cada línea suya convida a sus comentaristas a no aflojar la tensión, a no echar mano de una palabra inferior. Pero, ¿cómo sustentar una raíz, energizar un núcleo ardiente, iluminar una estrella, explicar una esencia? En teoría no se puede, mas tal es el reto de la poesía, el desafío de lo imposible, el único, por cierto, que le gustaba a él. Es en ese intento, inesperado como el mundo, de lo imposible, que Cintio descubre la alegría y la agonía, reconoce la sustancia heroica de la vida común y concluye que no enfriarse en vida es una cuestión de honor. No es casual que este aforismo aparezca en un libro cuyo título es La luz del imposible. Es esa serena tensión lo que vuelve fascinantes sus páginas para quienes comparten la sed de que su obra es testigo. Extrañeza, fidelidad, revelación son hebras maestras que recorren su poesía. Y al decir su poesía, estamos hablando de toda su obra. Y al hablar de toda su obra, nos referimos a toda su vida. Pues una de las principales lecciones de Cintio y del grupo Orígenes en general es que cultura y vida, vida y cultura son una unidad sellada. A los efectos de conmemorar el centenario del poeta, es igual que hablemos del libro Testimonios o de otro libro o de un aspecto cualquiera de su vida, pues en su vida y obra hay una coherencia admirable y por cualquier ventana que se asome, el buscador honesto halla lo que le está destinado. La edición de Testimonios que se prepara con motivo del centenario no está aún terminada, así que prefiero emplear estos minutos en esbozar una semblanza de mi abuelo Cintio sin dejar de tocar su poesía. Para ello empezaría por evocar algunos recuerdos que retratan un aspecto poco conocido de mi abuelo, que es su sentido del humor. Era capaz de decir un chiste con tal solemnidad que éste quedaba siendo inolvidable. Era delicioso cuando su interlocutor no se daba cuenta de que Cintio estaba bromeando, como cuando le dijo con entera gravedad a una periodista que indagaba por no recuerdo ahora qué fuentes de su obra: cuando yo tenía 6 años me cayó un coco en la cabeza y los resultados están a la vista. O cuando le anunciaron por teléfono que le pensaban dedicar la próxima edición de la Feria Internacional del Libro a él y a Italia como país invitado. Muchas gracias, pero insisto en que le dediquen la feria a Italia como persona y a mí como país. O cuando un joven a quien acababa de conocer le pidió que le prologara un libro de poemas y él aceptó y en muy breve tiempo le hizo el prólogo solicitado.
Días después, mi abuelo me confesó que había incursionado en un género literario nunca antes intentado por él: el prólogo al libro no leído. El nombre del joven me lo llevo a la tumba, pero el prólogo, de una manera tan vaga como mágica, cumplió su cometido y parecía adecuarse a sus versos. Decía Picasso que cuando se es joven de verdad, se es joven para toda la vida. Y la juventud de mi abuelo Cintio fue la más larga que yo haya visto. En su vejez tuvo finalmente bastantes achaques, ninguno grave, pero todos bien molestos, de los cuales jamás se quejó. Era estoico y algo mucho más difícil: cristiano. Comenzó a hacerlo a los 17 años, por vocación y decisión solitaria. La intolerancia general del gobierno revolucionario en sus primeras décadas hacia la religiosidad, unida a algunos ataques puntuales y mezquinos, sobre todo contra amigos suyos, casi colmaron su medida. Perdonar las ofensas no es tan duro, sobre todo para un cristiano, pues el amor al prójimo puede manifestarse con fuerza y lucidez en ese perdón. Lo difícil para cualquiera es perdonar las ofensas hechas a quienes amamos. Por poco logra aquella situación que mi abuelo aceptase un puesto de profesor en la Universidad Estadounidense de Columbia en los años 60. Él nació en Key West y tuvo por azar nacionalidad estadounidense, hasta que en algún punto renunció a ella, convirtiendo también ese mínimo azar en destino. Durante una conversación que sostuvo en Cuernavaca, México, con el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, por entonces recién ordenado sacerdote, Cintio le confesó que se sentía vivir un exilio dentro de su propio país. La respuesta de Cardenal fue decisiva para él y para el destino de nuestra familia. Le dijo: los cristianos siempre estamos en el exilio. Regrese y dé testimonio. Mi abuelo hizo eso y los resultados están a la vista. Esa palabra, testimonio, que Cardenal le entregara, se convirtió en el título de un poema, luego de un cuaderno de poemas y finalmente en un tomo en el que Cintio colocó aproximadamente un tercio de su obra en verso. Aquel impulso llano y transparente de dar testimonio produjo algunos de sus libros más hermosos y ardientes, como Canto Llano, La fecha al pie y el propio cuaderno Testimonios, donde hay poemas impresionantes como A mi esposa, Examen del maniqueo y La voz arrasadora. Sin embargo, el principal testimonio que nos ofrece el poeta con su vida y su obra es el de una pasión inextinguible. Muchas veces el objeto de esta pasión es su patria, en el sentido más inefable y más real de esta palabra. Innumerables visiones de Cuba aparecen en sus versos, en su novela y sus ensayos. Hasta el nombre de sus antologías toman lo cubano como referente. 50 años de poesía cubana, lecciones cubanas, 10 poetas románticos cubanos, flor oculta de poesía cubana y, muy señaladamente, lo cubano en la poesía. Este último es un voluminoso tomo que fue escrito vertiginosamente, en un rapto, y me parece un ejemplo insigne de cómo escribir sobre poesía desde la propia poesía, sin abandonar su reino. Una vez más, aquí, el corazón no desmiente lo que ha visto. En ninguna de sus numerosas páginas se intenta explicar, por ejemplo, qué cosa sea lo cubano, pues la identidad nacional es un secreto o un conocimiento iniciático que nunca podrá caber en una definición abstracta, sino en los múltiples vibrantes testimonios
de esa vivencia. Así, el autor de Lo cubano en la poesía se atiene al impulso primordial de compartir y no busca sentar cátedra, pues sabe que de las redes de las definiciones categóricas huye hacia la espesura el ciervo de la poesía. Sin embargo, y por otra parte, cuando siente que algo debe ser explicado lógicamente, puede hacerlo con una precisión que sorprendería a quienes piensan que la exactitud no es el fuerte de los poetas. Una de las veces en que Cintio se dispuso a esclarecer públicamente un tema fue aquel discurso que dio en la Asamblea Nacional y que luego Juventud Rebelde publicó íntegro bajo el título La unidad que defendemos, el 22 de junio de 1997, donde señaló por primera vez algo que todavía no ha llegado a ser obvio. Unidad, estoy citando ahora, unidad supone diversidad. No hay unidad de la unidad. Se une lo diverso. Por lo tanto, la diversidad es primero y la unidad después. Y la unidad no puede existir sin la diversidad que la hace posible. La diversidad se hace unidad cuando reconoce y asume un punto unificador de lo diverso. Unificador, pero no anulador de lo diverso. Ese punto unificador, en nuestro caso, es la decisión de defender la independencia y la soberanía de la patria. En el tiempo histórico de Martí, por distintas que fueran las circunstancias, el punto unificador era sustancialmente el mismo. No se logra la unidad sin cierta cuota de sacrificio, pero todo sacrificio sinceramente asumido por un fin superior, a la postre supone un enriquecimiento. La unidad que necesitamos es esa, la del mutuo enriquecimiento, la del respeto a la diversidad legítima y constructiva, la de los actos edificantes. Fin de la cita. Hijo no solo natural, sino también espiritual, del filósofo Medardo Vitier, mi abuelo Cintio llevaba la filosofía como una espada envainada, como se dice que debemos llevar el honor, o como aquel violín que tenía guardado y que sacó en contadas ocasiones. Tuvo Cintio, como es tradicional, dos abuelos, uno guerrero y otro pacífico. Ninguno de los dos era español, sino que ambos eran cubanos. El guerrero fue el general Mambí José María Bolaños, por el cual mi padre se llama José María. El pacífico fue Severo o Severino Vitier, un carpintero y pastor protestante, natural de Ranchuelo o de Quemado de Güines. Este carpintero hizo la mesa donde más tarde escribiría su hijo, el filósofo Medardo Vitier, y mucho después escribiría Cintio, el hijo de Medardo. Mi abuelo me contó que una vez su abuelo Severo le hizo el relato de una noche en el que él iba cabalgando por un sendero de las villas y de pronto el caballo se detuvo en seco, asustado, y frente a él desfilaron silenciosamente todos los animales de la creación. Esa visión es el tema de un cuadro titulado En un sendero de las villas, que pinté hace muchos años, más o menos cuando descubrí la pintura. En este cuadro aparecen los animales de la creación y mi abuelo escribiendo en una mesa caminante con patas como de venado, pues en vida Cintio me produjo siempre una impresión fantástica. Y ahora que no está, me ocurre exactamente lo mismo. Solo que ahora no puede rectificarnos a quienes digamos, él fue así, pues ha cumplido o cumple el trabajo de su alma y se ha vuelto totalmente exterior como esta luz. Me complace imaginarlo como una suerte de duende con cayado de pastor y un gorro tradicional de una tradición imprecisable,
como el que sale en el cuadro, pero esta vez sentado no en una mesa con patas de animal, sino al pie de un árbol, por cuyas ramas entrelazadas pasan suavemente las 4 estaciones a la vez, tocando en su violín una melodía que no rompe el silencio, porque es más antigua que este. Ahora que ocupamos, como altos extranjeros, su lugar y su patria indecibles, pienso que una de las últimas cosas que me dijo fue que no me fuera de Cuba, que continuara trabajando en nuestro proyecto multiforme que él bautizó la Isla Infinita. Eso haré. Los resultados, mal que bien, están a la vista. Quiero terminar estas líneas con unos versos suyos que recordé durante su entierro y que suelo recordar cada vez que la noticia de una muerte nos deja desamparados. Necesidad amarga, como brilla tu fondo, cielo estrellado, costa del infinito asombro, necesidad amarga, pesadumbre de todo, lávame con tu bálsamo, que yo a ti me abandono.